Hola, gracias por acompañarme nuevamente a esta nueva crónica. Estamos al aire, para todos ustedes, para recordar esas viejas historias de familia, de amigos, en los cuales nos separa una camiseta, un color de bandera. Sin embargo, el amor por encima de todas las cosas. Para ustedes, estamos al aire. El ascensor de la vieja radio con su jaula de metal y su chirrido a punto de romperse. Ese era el preámbulo de todo. Cada mañana Marco, de 35 años, y don Gonzalo, de 80 y pico, se encontraban ahí para subir al cuarto piso. Marco, con su café en la mano y la camisa siempre impecable, esperaba que don Gonzalo, con su abrigo un poquito viejo y su andar lento, le lanzara el primer comentario. A veces era sobre el tráfico, otras sobre el frío de la mañana, pero la mayoría de las veces era un dardo envenenado. Buen día, muchacho, te vi en la tele anoche. Hablabas del toque y la elegancia de los hinchas de buena cuna. Tu madre ya sabe que le salió hincha de la liga. Marco sonreía. Llevaban años en ese juego, en aquella danza. Don Gonzalo era el alma de la radio, era el dueño de la voz que parecía haberse curtido en el tabaco y en esas canchas de tierra. Y su lealtad al Aucas era inquebrantable. Marco, en cambio, era el hombre de los datos, el analista, el jugador de liga, el que hablaba de las tácticas, de los juegos, el que tenía la voz más suave, más de oficina. Y en la cabina, con los micrófonos abiertos, el debate de cada día comenzó a cocinarse. Hablaban del clásico que se jugaría el fin de semana. El aire de la cabina se llenó del aroma a café recién hecho, de esa luz rojiza que decía en el aire, y de la brisa de Marco mientras escuchaba a don Gonzalo. Ustedes, los de la liga, con sus carteritas de cuero y sus coches elegantes, piensan que el fútbol es una ciencia, que todo se gana con el toque y la técnica. Mira, el fútbol, muchacho, es otra cosa. Es el aliento de la gente que se rompe la espalda, es el barro en las rodillas, es la garra y el corazón. Marco se acomodó en su asiento. Con todo respeto, don Gonzalo, el fútbol también es elegancia, es ese pase exacto, es el gol de Rabona, no todo es barro. Don Gonzalo sonrió, una sonrisa que no le negaba los ojos. En su mirada había algo más, un recuerdo que Marco no podía descifrar. La voz de don Gonzalo de repente bajó el tono. La picardía se transformó en melancolía que hizo que Marco se quedara en silencio. ¿Sabes, muchacho? Ustedes no conocen lo que es la verdadera gloria. Una que no está en los libros ni en los trofeos. La verdadera gloria es algo que se siente, algo que te hace poner la piel de gallina. Fue entonces que don Gonzalo empezó a narrar una historia que sonaba a leyenda, a un mito que había guardado en su memoria durante 73 años. Una historia de su padre, de un estadio de tierra y de un partido que, según él, lo había cambiado todo. Don Gonzalo cerró los ojos como si el simple hecho de cerrar los párpados lo transportaba a ese domingo de 1962. El aroma de la cabina, el crujir de la silla de Marco, la luz roja, todo se desvaneció y en su lugar apareció el tumulto, el olor a la tierra mojada de la cancha, el griterío de la tribuna, la mano firme de su padre. Mi padre, don Clemente, era un hombre de pocas palabras, guardián penitenciario. A la hora de trabajar era una roca, de traje oscuro, con cara de pocos amigos y la barbilla siempre en alto. Pero en el estadio, con un sombrero de ala ancha, se transformaba totalmente, se reía, gritaba, maldecía, era otro hombre. No sé cómo se las ingeniaba con el poco dinero que ganaba para comprar las entradas. Pero el fútbol era su debilidad, el único lujo que se permitía, y yo, su sombra, pegado a él como un chicle. Don Gonzalo se interrumpió, tosió un par de veces y se le aclaró la garganta. Marco, fascinado, no se atrevía ni a pestañear. Ese día la lluvia no paraba. Jugábamos en el estadio del Arbolito. Teníamos 2 jugadores lesionados, uno con la rodilla destrozada, otro con el tobillo que parecía una papa, 2 expulsados. Y el árbitro se puso al lado de los de la liga.
El estadio era una caldera. Un borracho en la tribuna empezó a gritar: ¡Auquitas, mozo, marido y mantenedor! Se hizo un eco en las tribunas. La gente empezó a gritarlo y a gritarlo hasta que la frase nos dio fuerzas. Con 7 en la cancha les metimos 4-0. Yo vi en la cara de mi padre iluminada, me apretó el hombro y me dijo que esa, la del fútbol, esa era la verdadera fe. Don Gonzalo abrió los ojos, sus pupilas brillando de emoción, y golpeó el micrófono con la palma de la mano. El golpe sonó en la cabina. Marco reaccionó. Don Gonzalo, 1962, 4-0. Pero ese es un marcador que no está en los registros. Pero don Gonzalo ya estaba en la luna de Valencia, riendo para sí mismo, perdido en su memoria. Ese fue el día en el que el Aucas se hizo grande, concluyó con una sonrisa de oreja a oreja. La voz del productor a través de los audífonos les indicaba el final del programa. Esa tarde, el quejido del ascensor fue diferente. Marco no sabía si era su imaginación o si el viejo aparato se había alineado con sus pensamientos. El relato de don Gonzalo se repetía en su cabeza como un eco. Un 4-0 en la cancha del Arbolito, con 7 hombres. De vuelta a su escritorio, Marco no podía concentrarse. Sus datos, sus estadísticas, la elegancia de su liga, todo parecía pálido, desinflado. La historia de don Gonzalo con el viejo estadio, el padre guardián y el grito de un borracho tenía un peso que los trofeos de su equipo no tenían. ¿Era posible que la grandeza de un club no estuviera en las copas, sino en las anécdotas? ¿En las mentiras que se cuenten y se vuelven verdades? La duda era un veneno dulce. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió a la vieja hemeroteca, buscó el tomo correspondiente a 1962. El olor a papel viejo les llenó los pulmones. Buscó la fecha exacta, el partido entre Aucas y Liga. Abrió la página y lo vio. El titular estaba ahí, en tinta descolorida. Era realidad. Ese partido lo habían perdido 4-0, sí. Pero Aucas había perdido, no había ganado. Y además contra un equipo de media tabla. Y con esa derrota, el Aucas se había ido a segunda categoría. La historia de don Gonzalo era un invento, era un mito, un pedazo de ficción. Marco sintió una punzada en el pecho, una mezcla de alivio por su equipo y una tristeza profunda por don Gonzalo. Podía irse al día siguiente, desenmascararlo, destruir su leyenda, pero algo lo detuvo. Al día siguiente, en el ascensor, la mano temblorosa de don Gonzalo se posó en el hombro de Marco. Y, bien muchacho, ¿pensaste en la historia de la verdadera grandeza? Marco se quedó en silencio, mirándolo a los ojos. En esa mirada de anciano vio una verdad más grande que cualquier marcador en un periódico. Vio la fe de un niño que creía en su padre, el amor por un equipo que le dio alegrías en días grises. Vio el recuerdo que le había dado un sentido. A partir de ese día, el debate en la radio nunca más fue el mismo. Marco se guardó la verdad para sí mismo. Y cada mañana, al encontrarse en el viejo ascensor, la conversación fue distinta. Marco miraba a don Gonzalo con una sonrisa genuina. ¿Y cómo va su Aucas, don Gonzalo?, le preguntaba. El viejo respondía con un brillo en los ojos, sabiendo que su historia no había caído en saco roto. A veces le recordaba a Marco de la promesa que le hizo algún día. Chico, algún momento iremos a la Popular a putear a esos rojos y a gritar al unísono: ¡Auquitas, mozo, marido y mantenedor! Y Marco tan solo sonreía, porque aunque el partido nunca había ocurrido, el cariño que había nacido de esa mentira, esa sí era una verdadera victoria. Esa sí era una verdadera historia. Con mucho cariño para todos ustedes, estamos al aire. Les esperamos el próximo miércoles con otra crónica de historias, de fútbol, de cancha y de mucho café. Un abrazo. Les esperamos el próximo miércoles y no se olviden en suscribirse al canal. Adiós.